Él es catedrático de la Universidad de Sevilla, concretamente en el Departamento de Historia Antigua de la Facultad de Geografía e Historia. Sus líneas de investigación se han centrado tanto en el campo como en la ciudad, en las estructuras sociales, económicas e ideológicas en Andalucía y el mundo mediterráneo durante la antigüedad. Antes de esta triste pandemia, publicó su trabajo en colaboración sobre el mosaico de los amores de Zeus de la Plaza de Armas de Écija, y últimamente se ha centrado en ese mosaico y en Écija. Si bien son muchos los libros que han publicado y muy extensa su bibliografía, con infinidad de capítulos, libros y artículos especializados. También son muchísimas sus asistencias a congresos tanto nacionales como internacionales, dejando su saber y conocimiento a lo largo y ancho de la península, tanto en España como en Portugal, así como en otros países, como pueden ser Austria o Italia. La verdad es que su currículum es sumamente extenso y como aquí no se trata de que hable yo, sino de que hable él y que nos ilustre, pues le cedo la palabra. Sea bienvenido a Cascante y esperamos sus conocimientos. Gracias. Muy bien. Bien, en primer lugar, es de precepto agradecer a los Wicani Wiki Cascanti la amable invitación que yo sobre todo personifico en Santi, en Marta y no en esta mosca que han hecho esta estancia para mí sumamente agradable y con la que pues quedo en deuda pues para mucho tiempo, naturalmente. Pero sí quisiera, antes de entrar, hacer alguna acotación a mi intervención en lo que se refiere a el objeto concreto de mi aportación aquí, que van a ser los grafitos sobre las paredes, no los tituli picti, porque según la técnica con que se realicen, pues nos podemos encontrar con textos hechos a pincel, normalmente por parte de gente más o menos profesional, que pues se encargan de realizar esas conocidas anuncios de espectáculos en las paredes, sobre todo de Pompeya, que es el sitio privilegiado naturalmente, o las que hacen los programmata, ¿no?, las candidaturas a las elecciones de los magistrados o determinadas carteles relativos a anuncios, arrendamientos y, en fin, vida económica del municipio. Yo me voy a ceñir más específicamente con ese objetivo de intentar, de alguna manera, percibir la realidad emocional de estos textos, a los que se suelen llamar también tituli scarifati, que son las inscripciones esgrafiadas, que pues, son hechas con un punzón, con un grafium, con un objeto más o menos punzante, un estilete o algo así, o bien también con carbón o con tiza, y que pues ilustran las paredes en principio de cualquier ciudad, aunque, como es evidente y ustedes saben perfectamente, pues el sitio privilegiado para esto es Pompeya. Se trata de, en este sentido, de un registro epigráfico muy particular, no secundario o anecdótico, al menos a mí no me gustaría que quedara como tal, aunque hay un gran peligro en este tipo de textos, pues de quedarse en lo más superficial, lo más jocundo y lo más trivial, obsceno o llamativo, pero sí que me gustaría que de alguna manera llamar la atención sobre las posibilidades de aportar algo a decantar un poco el avance en el acceso al mundo de las emociones de los sectores del pueblo llano, de la gente del común, de la no élite, de la subélite, esa que se dice ahora, de la gente que normalmente no tiene presencia
en la gran historia, no está en la gran epigrafía, no está en los... Bueno, indirectamente sí está cuando dicen que la ciudad le dedica a alguien, pero no aparecen como tales, puesto que los que nos encontramos allí son pues las élites políticas, las élites municipales o las élites cultivadas. Aquí yo me estoy refiriendo pues a ese... podríamos discutir el número, pero del 95, 96 para arriba, por ciento de los habitantes del imperio, ¿no? De esos 60 millones de romanos, según algunas estimaciones recientes, que poblaban este imperio. Esta gente se escribe, el hecho de la escritura es conocido por algunos y se refleja en estos textos. Antes de entrar en ese acercamiento al mundo de las emociones reflejado en estos tituli, pues no está de más hacer alguna acercamiento genérico, a dar algunas pautas de cuáles son las características que definen a este registro epigráfico particular. Y una de ellas, la primera, aunque hay muchas excepciones, obviamente, es el anonimato. Son textos que son de autoría difusa, ¿no? Decía un filósofo español, ¿no? Que estudió algunos grafitos contemporáneos, ¿no? Autoría difusa, donde sobre todo destaca el hecho de la libertad, el hecho de manifestar emociones y sentimientos sin aparentemente estar coartados por una autoridad que debe supervisar la autorización del texto escrito. Ese anonimato está íntimamente relacionado con un ámbito donde este registro epigráfico tiene su definición, que es la esfera de lo cotidiano, de la esfera del sentimiento, de las vivencias, de la desinhibición. Es un registro muy útil pues, para acercarse a ese mundo vivo, colorido, no sujeto en principio pues, a las restricciones o a autocensura o control de, como decía hace un momento, de una autoridad ajena o superior, ¿no? Es un tipo de registro también basado apoyado en esta realidad de lo anónimo, en la que no se siguen parámetros formulares. Estamos muy lejos de las inscripciones votivas o honoríficas, funerarias, etcétera, que siguen esas pautas regladas, como hemos estado viendo todos estos días, sino que aquí estamos ante esa realidad proteica, libre y también en su propia disposición, pues anárquica, frente al hecho de lo geométrico propio de los textos oficiales, que son siempre pues, mucho más solemnes, más rígidos, más centrados en un objetivo político de autorrepresentación o de exhibición de un interés particular. Aquí estamos ante, se ha denominado de muchas maneras, ¿no? Definiciones ciertamente gráficas y muy útiles, como voces de la calle, que es como la denomina Christer Brun, ¿no? Pues en el capítulo correspondiente del Gran Manual de Oxford, o una literatura de calle, como hacen Canali y Cavallo, dos de los autores pues, más característicos de este registro, tienen una excelente antología, ¿no? De textos al respecto. Cavallo en concreto habla de que a través de estos textos entramos o nos acercamos a una Roma más real, ¿no?
a la Roma cotidiana y diaria, lejana, pues, no lejana, pero sí al menos diferente a la de la Roma imperial que nos presentan el poder político, sus élites rectoras, sus autoridades políticas. Bien, otro dato o otra característica de este registro es su omnipresencia. Estos grafitos sabemos que se practicaban o se utilizaban, se daban en todos los centros urbanos, un fenómeno muy común que tenemos incluso reflejado en algún texto literario, textos de Plauto, de Plinio, de Marcial, de Luciano, de Plutarco, etcétera, que se hacen eco indirectamente de la abundancia, y probablemente precisamente por ser un hecho cotidiano probablemente no le llame mucho la atención. Lamentablemente, al día de hoy, pues son muy contados los centros que pueden proporcionar una visión amplia y sugerente y bien documentada de este hecho epigráfico, fundamentalmente Pompeya y Herculano. Algo hay también en Ostia, también en Roma, en determinados sitios como el Pedagogium, en el Palatino, en la Domus Aurea, etcétera, y luego ciertos puntos, como es, por ejemplo, el bien conocido templo de Amenofis III, donde están esos colosos de Memnón, donde hay pues allí una serie de grafitos muy interesantes al respecto del oráculo, ¿no?, que allí habitaba, ¿no?, y donde pues tenemos numerosos textos al respecto de viajantes, o viajeros, perdón, de gente, de gobernadores, etcétera, que acuden a escuchar allí el viento, ¿no? Sabemos que esto, como les digo, pues encontraríamos prácticamente en cualquier ciudad. El problema es que pues solamente tenemos muros de una altura determinada en estos lugares principales de la arqueología romana, y trabajando a nivel de cimentación o de unos pocos decímetros de altura, pues toda esta experiencia escrita ha desaparecido, con algunos ejemplos escasos que por ahí se nos escapan, ¿no? Si me preguntan por el caso hispano, por ejemplo, pues les puedo comentar que yo tuve la suerte de dirigir un trabajo fin de máster de una chica que estuvo aquí, como tantísima gente, ¿no?, excavando en los bañales, Adela Duclos, luego estaba por Sevilla, e hizo un trabajo muy bonito sobre los grafitis parietales en Hispania, y su catálogo pues tenía muy poquitos, ¿no?, una cincuentena, una centena, si los contamos individualmente, de textos de este tenor, ¿no? Bien, ahí ven, por no enrollarme demasiado, podemos ver de vez en cuando alguna imagen. Ahí tienen, por ejemplo, uno de esos textos característicos de ese registro que no voy a tocar, de los tituli picti de carácter político, donde se pide el voto pues para un aspirante a una magistratura, en este caso este Neo Elvio Sabino, que aspira a ser edil, con un formulario característico. Esto en Pompeya hay muchísimos. Un reflejo de esa idea que antes les comentaba, de la abundancia de textos en las paredes de las ciudades romanas, es este conocidísimo grafito que tienen aquí a la derecha, un grafito en la que el lector pues se admira, se dirige a la pared y dice: hoy me maravillo de que no te caigas, ¿no?, de que no te arruines
puesto que eres capaz de sostener los aburrimientos, ¿no? de tantos escritores, ¿no? Es un texto además que tenemos repetido, no es único, ¿no? En algún que otro punto también de esta misma ciudad, ¿no? O estas dos inscripciones, una de Roma, otra de Pompeya, que aluden o reflejan indirectamente también pues esa omnipresencia de los grafitos, ¿no? Aquí hay un Cayo Julio Aniceto, que por el mandato del Sol pide que nadie, en fin, que escriba ni garabatee en las paredes, en los triclinios, o esta otra, pues que viene a decir que quien quiera que escriba algo aquí, pues que se pudra y que su nombre nunca más sea pronunciado, ¿no? Recurre a ese hecho tan importante para la mentalidad romana del mantenimiento de la memoria, ¿no? Si escribes aquí, que nadie pronuncie tu nombre, ¿no? Como es lo que temía en el fondo cualquiera que pasara, cualquiera que pusiera una inscripción funeraria, ¿no? Un ámbito también particular y muy interesante, en que tampoco voy a entrar, pero les traigo un par de ejemplos de ilustración, pues son estos grafitos con caricaturas, con dibujos, con alusiones a personajes, como este Peregrinus, con su nariz aguileña, con su corona de laurel ahí, hipótesis sobre quién podría haber sido, o este otro tipo del que este Tulio Romano, este soldado romano que hay ahí en el grafito del Palatino, que tiene debajo pues se supone, ¿no?, una caricatura de Nerón, ¿no? Este es un registro que ha sido magníficamente estudiado por un investigador alemán, Martin Langner, que tiene hecho toda una recopilación muy completa de la enorme variedad tipológica que se puede encontrar de carácter iconográfico, ¿no?, que se puede encontrar en las paredes del mundo romano, de barcos, estrellas, tridentes, objetos de diverso tipo, caricaturas, partes de cuerpo humano, en fin, una variedad tan amplia como la vida misma, ¿no? Bien, seguimos con las características para no perder el hilo. A ver. De este registro epigráfico, el hecho de que se trata de un tipo epigráfico sin intermediario. Esto es interesante y está relacionado con esta cuestión del anonimato. El mensaje es inmediato. El mensaje que pretende transmitir un texto de este tipo, hombre, no digo yo que no haya sido pensado previamente, pero sí que no tiene esa previsión que se supone de un texto pues honorífico, o un texto jurídico, obviamente, ¿no? O de cualquier otro tipo más oficial. El tipo le da por ahí y escribe lo primero que se le ocurre, y eso es un elemento importante a la hora de tener en cuenta, a la hora de valorar su relación con esta capacidad del reflejo de las emociones, ¿no? Esta inmediatez del mensaje también está muy vinculada con otra característica interesante que encontramos en algunos textos, que es cómo algunos tienen efecto multiplicador, igual que hoy, ¿no? Uno mira las pintadas que hay por ahí y a veces pues son referencias a las que alguien contesta y que a su vez el primer autor vuelve a contestar, o se establece una especie de diálogo, ¿no?, entre los escritores, bien para apoyar, bien para mofarse, para ridiculizar, para ironizar. Entonces se entra en una dinámica que difícilmente se ve en los textos literarios, ¿no? Otro aspecto muy relevante de este registro epigráfico tiene que ver con su utilidad para el conocimiento de la alfabetización, de lo que con ese
un término inglés se viene conociendo como la literacy, ¿no? El nivel de alfabetización, una gran controversia, ¿no? Que hay en este mundo y prácticamente en todos los registros epigráficos que se eche uno a la cara, ¿no? El egipcio, pues el mesopotámico, etcétera, van también en la misma línea, que es la discusión que hay sobre si se puede hablar de un nivel de alfabetización alto, bajo, con qué gradaciones, con qué niveles, con qué extensión, con qué matices, si estamos errados al plantear una dicotomía neta entre analfabeto y alfabeto, ¿no? Si es mejor hablar de una semi-alfabetización o grados en este nivel de alfabetización funcional o no. Sobre eso pues hay un gran libro que generó pues esa gran discusión, un libro de William Harris de los años 80, a raíz del cual pues se han ido surgiendo diversas aportaciones al respecto de la crítica a una postura excesivamente rígida, ¿no?, de Harris en cuanto al escasísimo nivel de la alfabetización popular en este mundo, ¿no? Bien, volviendo a imágenes que siempre se me van quedando atrás, aquí tenéis un texto de Plinio relativo pues a las muchas inscripciones escritas que hay, en concreto hay en un santuario, mucha gente que escribe en las columnas, en todas las paredes, cosas que te causarán admiración, algunas que te harán reír, jocosas, otras que, en fin, expresarán sus preferencias y tal, y Nando dice, sé que no te burlarás de ninguna, en fin, un reflejo, de nuevo, por poner alguno, ¿no?, de esta omnipresencia de los textos epigráficos sobre las paredes, ¿no? Otra de las características definitorias, ¿no?, de este registro epigráfico y que lo singularizan notablemente es la paleografía. Los textos, hay también alguna excepción, claro, pero los textos de este tipo pues están escritos en letra cursiva, con una grafía personalizada, una grafía muy complicada, son los textos difíciles de leer, no son fáciles, donde se expresan pues o se reflejan muchísimos de los condicionantes que afectan personalmente al escritor, ¿no?, pues su grado de conocimiento de la ortografía latina, por ejemplo, pues o los palabras derivadas de otras lenguas, modismos locales, formas de pronunciación que se reflejan en la palabra escrita. Por todo eso, también este registro es sumamente interesante para los paleógrafos, para los filólogos, en cuanto a la detección de formas populares, de formas del latín vulgar, de formas del sermo vulgaris, de la lengua hablada, que de otra manera pues se nos escaparía. Bien, aquí os he traído un dibujito que a mí me gusta mucho, es portada de un libro que trata sobre este tipo de cuestiones, donde hay un tío ahí que le está echando una bronca a uno que está haciendo una pintada, una pintada que es auténtica. Esto es un texto que aparece, no sé si es en Alemania o en Suiza, no me acuerdo, y esto pues nos permite introducir también otra categoría interesante a la hora de valorar este tipo de epígrafes. Si uno va con las coordenadas mentales contemporáneas, el grafito pues de alguna manera tendría un sentido negativo, ¿no? Sería un
una práctica ilícita de alguien que garabatea algo en una pared que es ajena, que es pública, pero que no es propia, y por tanto tiene ese sentido negativo con el que usualmente, quitando pues algunos casos excepcionales que se convierten pues en objeto de coleccionismo artístico, pues normalmente se ven como algo negativo, ¿no? Que ensucia, que emborrona las paredes. ¿Eso es aplicable al mundo romano? Tendríamos que discutirlo, ¿no? Desde luego, estos textos aparecen por todos sitios, ¿no? Los encontramos, digo, desde el punto de vista topográfico, en calles, en basílicas, en teatros, en edificaciones públicas, pero los encontramos sobre todo también, es una línea que se está desarrollando mucho últimamente. Recuerdo un libro recientemente publicado de gran calidad al respecto, en el ámbito privado. Normalmente se piensa que todo esto son las pintadas de la calle, pero luego tenemos también los títulos en la esfera, epigrafía en la esfera privada, ¿no? Que son todas estos letreros que encontramos pues en los cubículos dentro de las casas, en los peristilos, en fin, en todo el ámbito privado, ¿no? Eso nos permite pues tener más elementos de juicio a la hora de calibrar cuál puede ser el alcance, la aceptación, la capacidad especular, ¿no? De este tipo de textos de reflejar la realidad, ¿no? En ese sentido, cuando yo me planteé esto, intentando hacer algo un poquito más original, que no sea pues referirme en plan manual, ¿no? Que es lo que he hecho hasta ahora, a este tipo de cosas, pues yo me planteé esta pregunta, ¿no? ¿Son estos tituli, tienen capacidad de reflejar el mundo de las emociones, el mundo de los afectos, ese mundo más cercano, que ahora está muy de moda, como bien sabéis, pues a partir de los estudios de neurobiología, ¿no? Que pues están invadiendo todo, ¿no? Que se aplican pues prácticamente a todos los ámbitos de la experiencia humana. Esto podría ser interesante en nuestro mundo, y efectivamente hay una corriente actual, muy reciente, que ha venido decantándose poco a poco en los últimos años, que es la historia de las emociones, derivada de alguna manera de esa microhistoria, ¿no? Que ya venía planteándose pues desde el mundo de Anales en adelante, estos son nuevos acercamientos. Esta historia de las emociones que surge, como es evidente en el mundo, en los estudios de historia contemporánea, historia moderna, donde hay mucha información al respecto, y todo eso podría aplicarse al mundo antiguo. Pues parece que sí, ya hay acercamientos a ese respecto. En el mundo de la historia antigua se vienen haciendo sobre todo desde el punto de vista gráfico, ¿no? Iconográfico, ¿no? Sobre cómo la estatuaria o la pintura, etcétera, se convierten en herramientas para acceder a ese mundo de las emociones y de los afectos. Y yo me pregunté si esto sería posible hacerlo, intuirlo de alguna manera o aplicarlo, aunque sea así una práctica rápida de andar por casa, con los tituli. Y ahí me puse a leer algunos grafitos. No me he leído todos, obviamente, porque grafitos parietales pues hay creo que andan por unos 12.000 o una cosa así. A este respecto conviene, necesario, imprescindible, señalar pues algunas de las voces principales, de las personalidades principales, ¿no? Que se ocupan de este mundo
como es, por ejemplo, Peter Keegan, que tiene un libro muy bonito sobre graffiti en la antigüedad, o Rebecca Benefield, que es una chica que lleva adelante el Ancient Graffiti Project, que está sistematizando pues, este registro centrado en Pompeya y Herculano, o, por ejemplo, un artículo que está muy bien, porque este está sí que específicamente vinculado al mundo de la epigrafía y su capacidad de reflejar emociones. Es un trabajo de Angelos Chaniotis sobre la oralidad y las emociones en las inscripciones antiguas. Lo que pasa es que no toca los grafitos, trabaja sobre la gran epigrafía parietal, lapidaria griega, que da también mucho juego para esto. Pero bueno, son caminos, ¿no?, que se abren, que permiten, pues, quizá en un futuro próximo, pues, explorar un poco este mundo. Bien, en ese sentido, yo lo que a continuación, ya que hemos visto un poquito, ¿no?, de qué va este registro epigráfico, pues reflejaros de alguna manera algunos, poneros algunos textos donde se pueden ver algunas de estas emociones básicas. Me fui, bueno, ¿cuáles son las emociones básicas de un ser humano? Pues allí, sobre esto, pues hay que consultar naturalmente a los psicólogos sociales y tal. Pues una figura capital aquí es Daniel Goleman, ¿no?, el gran autor de los trabajos sobre inteligencia emocional, que viene a sintetizar todo esto en seis grandes conceptos, de los cuales yo intenté buscar, hacer una pequeña cata, de textos y curiosamente pues no los encontré todos representados. Ya les digo que no he visto mucho, pero a ver, 2.000 o 3.000 sí que me he visto. Fundamentalmente los que me he encontrado son textos relacionados con la felicidad y con la alegría. De esos hay muchísimos, de declaraciones de amor, y no estoy aquí hablando necesariamente de los grafitos eróticos, que los hay, y no voy a entrar en esto, para que no quedar con fama de sátiro una vez que entremos en Internet, sino que me han interesado mucho más esos otros textos donde se reflejan esta alegría, felicidad, pero a su vez trufado con otras sensaciones, con otras emociones que responden a esa realidad proteica, dúctil, diversa, líquida, fácil, del mundo de las emociones, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, pues, para empezar, yo decía que no iba a poner erótico, pero mira por dónde empiezo, el famoso, esta famosa placa con esta fórmula de aquí habita la felicidad, con un falo apotropaico, eso es muy común en las ciudades romanas. En Níspales hay otro también muy interesante, que va un poco también en este mismo sentido. Luego tenéis ahí dos textos que me interesan por este reflejo de la alegría, de la felicidad, de la pasión, etcétera, pero que establece una comunicación uno con otro, ¿no? En el primero, pues se dice: primero con el embrujo de tus ojos me has hecho arder de pasión y ahora das rienda suelta a las lágrimas por tus mejillas.
pero las lágrimas no pueden apagar mis llamas. Ellas me queman el rostro y me consume el corazón. Esta es una composición poética de Tiburtino, que no sabemos si es un tío que se llama Tiburtino o un tío de Tibur, ¿no? Alguien luego, a continuación, de forma irónica, pues ha añadido: los vecinos se ven obligados a intervenir en el incendio porque las llamas podrían propagarse rápidamente. El incendio del corazón de este individuo pues puede amenazar, y sabemos el peligro que esto supone para las ciudades antiguas, amenazar con un fuego devastador, ¿no? Seguimos en esa misma línea. Por ejemplo, aquí tenéis de la casa de Lucio Cecilio Jucundo, de este personaje del que se nos ha conservado algún retrato y del que se nos ha conservado también un espléndido material relativo a sus negocios, a sus affaires. Bueno, pues allí hay algún grafito de canto al amor, ¿no? Que viva el que ama, que se muera quien no sabe amar, 2 veces perezca todo el que pone obstáculos al amor. Una declaración de amor exultante, ¿no? La de abajo dice: me pides, hermosa chica, los besos que he robado. Aquí tienes lo que he robado, pero no yo solo. Ama, que viva el que ama. Esa expresión de que viva el que ama, viva el que practica el amor, es algo que se encuentra abundantemente en este tipo de registros, y que da un tono particular a estos grafitos de Pompeya. A mí me ha llamado la atención encontrar textos en esta línea y, en cambio, prácticamente casi nada de textos así de carácter como más de tristeza o de miedo, de sensaciones negativas. Son mucho más difíciles de captar en lo que yo he ido viendo, ¿no? Más declaraciones de amor, ¿no? Pues ojalá perezcas, dulce amor, amo tanto a Taine, mi dulcísima amada. Entonces, una declaración pública de amor. Al lado tenéis otro de estos textos que se encadenan. El tejedor, suceso, está enamorado de una sierva de Coponia, llamada Iris, que no se interesa lo más mínimo por él, pero él le suplica que se apiade de él. Esto lo escribe un rival. Muy bien. Bajo: envidioso porque revientas de celos. No andes molestando a quien es más atractivo que tú y que es un hombre malvadísimo y encantador. Lo he dicho y lo he escrito. Amas a Iris, a la que no le interesas en absoluto. Alguien que está diciendo que yo, ¿dónde vas? Que no, que esta no está por ti, ¿no? Bien, como... Fijaos, qué cosa tan universal, esto que está en todas partes, ¿no? En todos los árboles, ¿no? un corazoncito con un nombre femenino, Psique. Estas cuestiones de la ambigüedad, ¿quién redacta esto? ¿Es la propia Psique? ¿Es alguien enamorado de Psique? Las preguntas que quedan en el aire en algunos de estos textos. El texto de al lado pues dice: Mete, esclava de Cominia, de la ciudad de Atela, ama a Crestus. Ojalá la Venus pompeyana sea propicia en su corazón para con ellos y que puedan vivir armoniosamente. Seguimos en esta línea, ¿no?, de textos de carácter positivo vinculado con el carácter favorable del amor, ¿no? Pero no solamente tenemos esa visión, digamos, más personal, de alguien que ama a alguien y tal, sino como expresión de sentimientos colectivos, ¿no? Por ejemplo, este es un
grafito también bien conocido, que refleja de alguna manera en este registro concreto pues uno de esos testimonios que han quedado también recogidos en la gran literatura, por ejemplo, un eco de la reyerta que hay entre los habitantes de Pompeya y de Nuceria en el 59, de la que se hace eco algún gran escritor romano, y conflicto, pelea ahí, que está reflejada incluso en algún dibujo, donde también participaron los habitantes de Puteoli y los de Ischia, poniéndose de un lado o de otro. Que vivan los puteolanos, todo lo mejor para los de Nuceria, lo peor para los pompeyanos y pitecusanos. Esto de alguna manera es un reflejo de estas, a mí me viene a la mente, ¿no?, de estos reflejos, de estos hermanamientos entre aficiones futboleras, ¿no?, de un sitio y de otro, contra un enemigo común, ¿no? Un texto también donde se vincula el amor y la miel, ¿no? La vida melosa, un grafito que ensalza la vida melosa de los amantes, donde una segunda mano añade irónicamente, pone ahí huele, no sabemos si puede ser en singular o en plural, pues ya me gustaría, ¿no?, o ya les gustaría a ellos, ¿no?, tener, es una ironía sobre la realidad de esa vida melosa de esos amantes. Abajo pone también los enamorados carecen de penas. Y por supuesto, hay un ámbito donde también se ha trabajado mucho recientemente. Hay algún autor especializado en sacarle punta a este tema, que es el humor en estos textos. Aquí os he traído uno de estos grafitos que aparece en ese vícolo de Le Pareti Rose, que dice nos hemos meado en la cama, lo admito, somos culpables, ¿no?, hemos pecado, ¿no? Si preguntas por qué, pues es que no había un orinal, ¿no? Es un humor que obviamente no le haría mucha gracia al propietario de la posada, al que ha alquilado la cama, por parte de estos pájaros que han dejado aquí este texto. Bien, hemos visto algunos textos que reflejan pues esa realidad del amor, de la alegría, de ese talante positivo. Vamos con algunos que reflejan pues esos sentimientos, caso de ira o de enojo, sentimientos más negativos, ¿no? Ahí a la derecha pues tenéis un texto que dice a mi colega, mi compañero Quius, yo Pirro, desolado desde que supe que habías muerto, así pues, adiós. Y abajo pues alguien se está dirigiendo a este Quius y le está diciendo, Quius, espero que tus almorranas vuelvan a picar para que ardan más que antes, ¿no? Es decir, que ahí está, aquí estamos ante el problema de saber exactamente estas cronologías, ¿no? Para saber si están ligadas uno directamente o no, pero por un lado encontramos a un individuo que está lamentando, al parecer de corazón, la desaparición de un amigo, de un colega, pero tenemos a su lado a otro que quizá estando vivo o quizá ya estando muerto, se le incide, ¿no?, en ese problema fisiológico del pobre hombre tenía ahí, con esas quemazones en salva, sea la parte que uno no sabe si en la mente del que escribe a lo mejor estaba eso asociado
pues a una cremación o algo, asociándolo con las almorranas, ¿no? Bien, los sentimientos nunca son exactos, ¿no? Nunca son unívocos, siempre hay gradaciones, siempre hay una mezcla, hay unas fórmulas muy difusas, ¿no? El caso de la ira y del amor, ¿no? Que pronto se pasa de uno al otro, ¿no? O el amor y el desamor, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos algún texto a ese respecto. Ahora que la ira es aún reciente, ahora es el momento de la separación. Pues tan pronto ceda el dolor, créemelo, volverá el amor. La asociación de amor y dolor como dos partes de una misma realidad, ¿no? Soledad y amor, ¿no? Sarra, no está bien lo que haces, me dejas solo y débil, ¿no? Son, os digo, expresiones sinceras de gentes que escriben en la pared, que seguramente se están dirigiendo a alguien y que responden a estas circunstancias concretas, específicas, de un momento dado, en las que el corazón les pide eso, ¿no? En esa misma línea, la ira y el amor que incluso no vacila pues en incurrir en amenazas a los dioses, ¿no? Reúnanse aquí todos los enamorados. Quiero romperle las costillas a Venus a bastonazos y dejarle la espalda baldada. Si ella puede atravesar mi tierno corazón, ¿por qué no iba yo a poder romperle la cabeza de un garrotazo? Es la tiranía del amor de Venus, reflejada en este texto. Textos mucho más directos. Estás muerto, no eres nada, por ejemplo, ¿no? Otro, ahí abajo, Marco, uno de los ediles ama a Marco Cerrinio, el otro es su amor. Eso me hace odiarlo. Y pone otra mano, el que odia, ama. Tú odias a alguien, pero es porque en el fondo le aman, ¿no? Antes os había dicho, no me voy a meter en esos tipos de textos obscenos, que son muy entretenidos de leer, pero que, bueno, causan un cierto pudor, por lo menos en público, al que esto habla, al que aquí habla, y entonces pues he traído un par de ellos nada más, pues uno en la que hay una se puede considerar como insultos, que un betio, alguien está acusando a un betio de hacer una práctica sexual que no corresponde con un compañero de sexo, ¿no? Que se llama optatus, ¿no? Y que además se entiende perfectamente, entiendo, ¿no? En la otra, pues lasius quinedus, pues es un insulto también muy común, cuando yo era chiquitito esto era lo más común del mundo, decirle a alguien que era maricón, y aquí lo tenéis, ¿no? Cosas que no cambian, ¿no? Sentimientos de tristeza, pues fijaos, yo andaba buscando esto, digo, esto tiene que haber, ¿no? Solamente logré localizar a este, que hubiera una cierta presencia, este grafito, ¿no? De que al que tendrá un feliz sueño contigo, está roto, ¿no? Al que tendrá un feliz sueño contigo esta noche, si yo lo hiciera, si yo tuviera esa noche contigo, sería mucho más feliz. Es alguien que manifiesta la tristeza por no ser él el que está en los brazos de esa otra persona. En esta misma dinámica de expresión de sentimientos de desagrado o de aversión, pues hay algunos como este que dice: el mentiroso saluda al amante de la verdad donde sea.
O este otro dice, amigo, te ruegan mis huesos, ni meillas os aprecantus, ¿no? Que te ruegan que no mees aquí junto a este túmulo, y si quieres ser más respetuoso con él, no cagues. ¿Ves aquí el sepulcro de Úrtica, el Úrtica e Monumenta? Disque de Cácator, dice, fuera, cagador, ¿no? ¿Te crees tú que podrías enseñar el trasero aquí impunemente? Culum aperire. Aquí está haciendo un juego con el juego de palabras, con el nombre de la que está enterrada allí, del Monumentum de Úrtica, y la ortiga. Está diciendo, no te pongas ahí que hay ortigas, ¿no? Como, que tú sabrás cómo... lárgate de aquí, que respeta a este sepulcro, pero por la cuenta que te trae, ¿no? Fijaos estos, este qué bonito es, Cucuta ab rationibus Neronis Augusti. Aquí hay también hay un juego muy evidente entre un cargo, es el a rationibus, pues un alto cargo de la jerarquía ecuestre, un cargo de los superiores, ¿no? de la jerarquía, y el individuo que lo ejecuta es Cucuta, es la cicuta, está haciendo referencia, está jugando con esa fama de envenenador, ¿no? de Nerón, ¿no? Es una forma de crítica política más o menos velada en el mundo del grafito. Al lado tenéis otro texto que dice Auxilios saluda, salud para Atilo, en cambio para otro, para Casselius, pues todas las cosas más desagradables, ¿no? Todas las cosas infelices, ¿no? La ambivalencia, el tratamiento de unos y de otros, ¿no? Nucerinis infelicia, deseo para los de Nuceria todo lo peor. Son imprecaciones de alguna manera de la vida cotidiana, ¿no? Ando diciendo que no voy a entrar y termino entrando al final. Algunos de estos textos sobre expresiones de mundos que uno entiende que son más o menos fantasiosos. Un mundo de estos hiperbólicos, donde hay determinados individuos que se enorgullecen de sus grandes capacidades, ¿no? Y aquí hay, por ejemplo, este se lee muy bien, ¿verdad? Apeles Mus con su hermano destro, dice aquí, pues, practicaron el sexo con dos veces. Eso es, bueno, todavía eso es una cifra apreciable, quiero decir que es entendible, ¿no? Pero ahora cuando ya llegamos a estos otros, ya aquí estamos ya ante cuestiones hiperbólicas, ¿no? Estas cosas un poquito paradoxográficas, ¿no? Esta que es también muy conocida, hic ego, esta no hace falta traducirla, puellas multas futui, que es el verbo latino para la práctica sexual, tradúzcanlo ustedes por la palabra conveniente que empieza por la misma letra. Y esa exageración donde se ve estupendamente es en estos dos de al lado, ¿no? Euplia, un hominibus bellis, bellus es un adjetivo que se utiliza mucho dentro de este contexto, 2000, ¿no? Con 2000 tíos, ahí, aquí no hay miseria, ¿no? Y la otra, pues Rómula, esta es un poquito más tímida, con 1300, ¿no? Claro, esto no es creíble, quizás haya que verlo pues, con segundas, escrito por otras personas para agraviar a estas Euplia, Rómula, etc. En cualquier caso, nos introducen bien en este mundo
de lo que a veces se denomina, pues no muy adecuadamente, pero sí muy gráficamente, como la toilette literature, ¿no? Literatura de cuarto de baño, ¿no? De paredes de baño, ¿no? Textos mucho más interesantes, pues, aplicando la ironía, por ejemplo. Ahí tenéis arriba, pues, un texto que, digamos, está recogiendo pautas de textos oficiales, vinculándolos con estas experiencias personales y concretas, ¿no? Allí hay una fecha al principio, esto parece que como si fuera un documento oficial, las calendas de diciembre, tal, no sé qué, y entra ya, pues, Epafra, Acutus y Auctus, por 15 ases, se trajeron a una mujer llamada Tique, que valía tanto, y luego pone, pues, la fecha, de datación consular, ¿no? Marco Mesala, Lucio Lentulo Consulio, ¿no? El grafito está enmarcado por referencias, digamos, que uno encontraría lógicas en un epígrafe oficial público, pero en el centro, pues, introduce esa otra categoría o aproximación peculiar y concreta. O este otro que es muy simpático, que es un remedo de un cursus honorum, un militar, por cierto, Caius Valerius Venustus, miles cohortis primae praetoriae, centuria rufi, hasta ahí todo bien, y luego pone fututulor maximum, maximus, fututulor maximum, y aquí hay una cosa interesante, que lamentablemente esto ya no se ha conservado, me hubiera gustado verlo en la realidad gráfica, porque tal como se reflejó en la ficha del CIL 4 correspondiente, parece que en principio la palabra que se había puesto era fututor máximo, perdón, follador máximo, o como traduce una magnífica edición en Gredo de este tipo de cosas, Montero, gran jodedor, es la traducción que se recoge ahí, pero fijaos que ahí entre esos corchetillos, esos son los signos epigráficos para indicar, pues, que ha habido un añadido por parte de alguien de unas letritas, pues, para fastidiar el asunto, ¿no? Porque eso lo ha convertido en diminutivo, y entonces ahí está haciendo un juego de palabras que minusvalora absolutamente la capacidad heroica con la que este individuo se presentaba, culminando su curso militar con esta fórmula heroica, ¿no? Bien, no solamente los grafitos, pues, encontramos estas referencias que vamos viendo por aquí rápidamente, sino que también son interesantes como ocasionalmente, pues, se reflejan, digamos, un poco de esta filosofía de vida popular, este pensamiento popular de refranero que podemos encontrar, por ejemplo, en estos dos textos, en el primero que dice: nada puede durar eternamente, tras brillar bastante el sol regresa al océano, decrece la luna que hace poco estaba llena, la fuerza de los vientos a menudo se vuelve una brisa ligera, esta sensación de que la vida, pues, no es eterna, ¿no? La vida tiene un fin, ¿no? Nada es eterno, ¿no? La de abajo, el texto de abajo dice: quien no sabe cuidarse, no sabe vivir. Si se desprecia un pequeño mal, se hace grande. Eso está de estas máximas de la filosofía
popular, atiende las cosas antes que se conviertan en un gran problema irresoluble. Y ya termino, para no extenderme demasiado, creo que voy más o menos cumpliendo el horario, abandonando Pompeya, abandonando Herculano, abandonando estos sitios privilegiados, pues para volver a Écija. Uno siempre vuelve a Écija desde hace muchos años, y vuelvo con un grafito de los poquitos que hay. Hay más, pero tenemos que estudiarlos todavía porque tenemos paredes caídas llenas de grafitos que son un auténtico puzzle irresoluble por ahora, pero este sí que está completo, y además es espectacular porque está en la Domus, en su momento nosotros llamábamos la Domus de los Fabios, por dos inscripciones estupendas, dos hermas que aparecieron allí reutilizadas, eran de los propietarios, de los que habían sido propietarios de la Domus hasta que se reforma en época severiana. Ahora le llamamos Domus II. En la habitación principal, digamos, en cuanto a conservación, es una pared de 3 metros, completamente perfecta, tan perfecta que esa habitación ha permitido hacer una tesis doctoral sobre pintura romana por parte de una investigadora italiana que se llama Irene Loschi, una tesis estupenda. Pues bien, ahí hay un pequeño grafito que en su humildad, un grafito doble, que ahí lo veis, se puede leer perfectamente abajo, Saturninus, y a continuación otra vez de nuevo, Saturnin y Saturninus, es muy pequeñito, de hecho no se vio de primeras, hubo que pararse a localizarlo, que está muy bien escrito, está hecho de tal manera que la interpretación que nosotros le hemos dado en esta línea de intentar acercarnos a ese mundo de los afectos, el mundo de las emociones, nosotros nos gusta pensar que esto se trata de un crío, de un niño, porque el grafito está situado a 1,20 de altura. Normalmente la gente escribe a la altura de los ojos, o cuando está en una letrina, como dice por ahí Marcial, ¿no? Escribe a otra altura, o está a la altura de los ojos, y ese crío, de alguna manera, estaba preocupado porque se viera que él escribía muy bien, porque el texto está muy bien escrito, los caracteres están estupendos, es alguien que está demostrando su buen hacer, alguien que quiere demostrarle a alguien, al lector de aquello, quién será, no lo sabemos, pero nos gusta pensar que se trata de un crío al que le preocupaba dejar bien su nombre ahí escrito, que fuera el mismo que luego garabateó un grafito, este es un poquito más complicado porque es sobre una columna de granito griego del foro, y que recoge el mismo nombre, Saturninus ahí, que sea el mismo, eso yo no lo puedo asegurar, no lo creo, pero es posible que fuera, ¿no? Lo bueno del mundo de las emociones es que también te permite una gran libertad de asociación. Y bien, yo con esto termino agradeciendo de nuevo a los organizadores, a Javier y al público asistente, pues su atención a esta intervención mía, que espero que no les haya aburrido mucho, al menos no tanto como a esta mosca que tengo aquí, que llevo todo el congreso acordándome de unas escenas de un Asterix, de la Odisea de Asterix, que uno de los Asterix, no de los buenos, los Asterix buenos se acaban en 1978, cuando se muere Goscinny, luego ya sigue Uderzo, pero los guiones no son igual. Bueno, pero de todas formas en este me estoy acordando porque
Como saben, el episodio consiste en que van a buscar a Asterio Belli un elemento imprescindible para la poción mágica, que es el aceite de piedra, el Petrae Oleum, y entonces se van por allá para Arabia y van acompañados de un druida con la cara de Sean Connery, al que le acompaña continuamente una musca, yo es que ese ejemplar lo tengo en latín, y entonces una musca aborrens, que está toleándole la vara al bicho este hasta que termina revelándose como un espía del pérfido romano, ¿no? Pues esa misma sensación he tenido yo todos este momento con esta mosca que me persigue por aquí, pero que no me va a impedir de nuevo agradecer vuestra atención y de verdad deciros que de corazón pues me habéis llegado al alma con vuestra hospitalidad, con vuestra comida, por supuesto, y con vuestro buen hacer científico. Muchas gracias.